Señores, lo que van a ver es aterrador, de verdad. Hay unos clics que he puesto en pausa para enseñarlos a ustedes. Aparte de eso, hay unas conversaciones que se las quiero enseñar con pruebas para que ustedes se den cuenta de cómo es que funciona todo este mundo de la brujería, ¿sí? Para que si ustedes conocen de todas estas cosas, no caigan en la trampa. Comenzamos. Todo comienza en estos grupos de Facebook, ¿sí? No es que seleccioné este grupo sino que este grupo fue el grupo en el que más vi de ese tipo de publicaciones. Yo también, también hay un grupo de la verdadera logia acuariana, pero yo estoy muy pendiente de esas publicaciones y las elimino más. En ese grupo no hay ese tipo de publicaciones. Me tocó buscar otro grupo para poder enseñar a ustedes lo que quiero mostrar. Bueno, no quiero ver esto. En estos grupos encontramos de todo, y tanto es así de todo lo que encontramos que muchas de las publicaciones las pasamos desapercibidas y las creemos inocentes, mas no es así, y eso es lo que les quería mostrar. Vemos algunas publicaciones como videos productivos, videos que nos aconsejan o nos dan algo sobre el signo Acuario, videos, memes de TikTok, algo de lo más normal, todo anda normal, todo anda chévere, publicaciones escritas con poemas bonitos, ¿sí? Que nos gustan a nosotros, las personas del signo Acuario, hasta que llegamos y nos encontramos este tipo de publicaciones. Sé que a lo mejor muchos de ustedes las desconocen y las pasan desapercibido. Otras personas, porque esas son publicaciones que publican mismas personas del signo Acuario. No quiero decir que usted que está viendo este video sea así, pero está bueno que lo sepa, ¿sí? Para que no caiga en este tipo de trampas, porque son personas que se dedican a leer el tarot, ¿sí? Así entre comillas, para atraerlo a usted, el espectador, para que caiga en la trampa. Comenzamos a ver el video y este tipo de personas lo primero que hacen es decirnos que tenemos que compartir. Compartan para que ustedes sean clasificados a ser leídos en mis cartas, porque eso es lo que te dan a entender. Tienes que compartir y pagar una cantidad de estrellas para ser seleccionados en su lectura. Está claro que cada persona en el mundo, así como trabaja y se gana su dinero, tiene todo el derecho del mundo de gastarlo como mejor prefiera. Repito, yo simplemente estoy dando mi aporte para aquellas personas que desconocen sobre esto, ¿sí? Y apenas estamos comenzando. Nos conseguimos con este otro tipo de publicación, otra transmisión en directo, otra transmisión en vivo, porque aquí lo dice, transmitió en vivo, y esto lo transmitió hace 3 días. La señora dice: yo confío en ti, tía Lili, se llama, la que hizo el video en vivo. Quiero que presten mucha atención a este clic. A mí lo que me salta, que habladurías, traiciones de personas que se meten todo el tiempo en la pareja, Rosa, ¿verdad? Escuchen. Se meten en la pareja, son lenguas largas y le llenan la cabeza, Ahorita va a entrar una señora que es una espectador, va a entrar en una videollamada y quiero que presten atención a lo que ella le dice en esa videollamada. Viene un caballero, mi vida, y una propuesta, sí, pero cuídate de las serpientes que están a tu alrededor, mi vida, respondido. Hola, hermosa, bienvenida. Hola, buenas noches. Saludos desde Honduras. De Honduras, mi upa, mi vida. Qué tristeza, mi vida. Cuánto dolor en ese corazón y esas lágrimas. ¿Por qué tantas lágrimas? Claro, pero es que si usted ve a una señora
que se le nota que es una señora humilde, ¿verdad? Porque yo la veo y yo sé que es una señora humilde que está llena de problemas y cansada, de verdad. Y presten atención lo que esta señora le dice. Y tené cuidado porque veo que vas a tener un ingreso, un problema de salud serio y que vas a ingresar a un hospital, a una emergencia. Cuídate de los accidentes domésticos, cuídate de las quemaduras. Tenés mi WhatsApp en la publicación, mi vida. Bueno, el diablo metió la cola. Seguimos, mis amores. ¿Quién me quedó? Bueno, señores, más claro para dónde, ¿no? Entonces les cuento, con esta misma señora que estamos viendo en pantalla, que tiene una página, que es esta misma página de ella, Yo Confío en Ti, Tía Lili. Vamos a entrar a la página Yo Confío en Ti, Tía Lili. ¿Sí? Aquí vemos el número de WhatsApp, vemos la foto que tiene de perfil, ¿sí? Yo le he escrito a esa señora, me he comunicado con esa señora. Aquí estamos en el WhatsApp y aquí está el número de la señora. Señores, en realidad yo no tenía ninguna necesidad de comunicarme con ningún tipo de estas personas, pero tenía que hacerlo porque quería traer a ustedes una evidencia, algo que demuestre de cómo son las respuestas de estas personas hacia las personas que se comunican en privado con ellos, ¿sí? Para aquellas personas que desconocen y sienten la curiosidad, para que estén bien atentos a este tipo de publicaciones, ¿sí? Yo les voy a mostrar a continuación la conversación. Les voy a comentar paso a paso todo. Después que termine la conversación, les voy a explicar bien detalladamente cómo es que funciona y cómo es que trabajan ellos. Bueno, y la conversación comienza de esta manera. Este es mi WhatsApp personal. No tengo nada que esconder, pero les quiero enseñar esto. Comienza así. Muy buenas noches, disculpe la molestia, es que quería saber si me podría hacer una consulta. Muchas gracias. Ese soy yo, que le envié el primer mensaje. Enseguida me respondió y me dice nombre y país, que le dé mi nombre y el país de donde soy. Pues lógico que yo no le voy a dar mi nombre real, ¿no? Yo me inventé un nombre y le respondí esto. Buenas noches, mi nombre es Carlos Martínez. Soy de Venezuela, pero vivo en Colombia. La señora estaba muy atenta y me respondió. ¿Qué es lo que está pasando, corazón? ¿Sí reconocen la voz? Bueno, esa es la misma voz del video que acabamos de ver hace un rato, del clip que acabamos de ver, donde estaba hablando con la señora por videollamada, o sea que sí es la misma. Lo voy a volver a poner. ¿Qué es lo que está pasando, corazón? La cobro en dólares, es una hora, con canalización y lectura de cartas, mensaje de los ángeles, limpia personal y limpia de la casa. Bueno, en realidad casi no entendí. Yo sé que me dijo algo de los dólares y que limpieza de la casa, algo así. Entonces pues yo le dije esto, ¿no? Porque tenía que inventarme una historia y un problema para que ella comenzara con su charla, ¿no? Bueno, sí, la cuestión es que yo he venido teniendo problemas con mi pareja, ¿sí? Entonces, y también problemas económicos. No sé, no me va bien en el trabajo y por cierto, mi pareja se fue de la casa y quisiera saber si la podría recuperar. ¿Y cuánto sería el monto, por favor? Dese en cuenta que aquí hay un mensaje eliminado. Ese mensaje lo eliminó ella y lamentablemente pues no lo pude recuperar, ¿no? Donde ella me decía el monto de lo que costaba todo el trabajo, pero decidió
llamarme. Aquí donde dice una llamada perdida. Ella decidió llamarme y me hace una llamada. Resulta que esa llamada pues no la pude grabar, ¿no? O sea, no pensé que ella me iba a llamar. Pero no se preocupen que les tengo todas las evidencias. En esa llamada, ella me dice a mí que en qué trabajo, que a qué me dedico, o sea, ese tipo de cosas, como poniendo un estatus en qué es lo que ella me puede cobrar. A mí no me iba a envolver, pero yo le seguía la corriente. Ustedes ven una foto aquí, ¿sí? Ella es mi hermana. Me da risa porque pues no tenía más nadie quien enviarle, ¿no? Y le envié a mi hermana, ¿no? Es un amor, ¿no? Entonces resulta de que ella me pide a mí que le envíe una foto de la mujer que se me fue. Pues lógico, yo no tengo a nadie. O sea, todo fue un embuste, pero quería saber hasta dónde llegaba ella. Aparte de que empezando mi nombre falso, y me estaba haciendo una consulta con un nombre que me había acabado de inventar. Sí me explico, ¿no? Entonces, la señora me exigía la foto y que la foto de la señora, que si ustedes están casados por la iglesia y todo este poco de cuentos. Duramos, sinceramente, como unos 20 minutos hablando, como unos 20 minutos, ¿no? Donde, lástima, no pude grabar la conversación porque me agarró fuera de base, pero aquí tengo las evidencias. En toda esa conversación, lo más importante es que la señora me pide a mí $200 para comenzar el trabajo. $200 para comenzar. Y me insistía y me decía que yo tenía que ir todos los días a misa. Todos los días tenía que ir a misa. Durante 9 días. Ya les explico eso. ¿Y por qué es que ellos hacen esto? Entonces me pedía la foto, le envié la foto. Después que cortamos la llamada y la cuestión, y yo le dije a ella que le iba a hacer ese depósito el día de hoy, porque eso fue ayer, eso fue anoche. Yo tengo grabando este video ya, o sea, quería hacer algo bien para que ustedes se den cuenta. Esto fue en la misma llamada. Ella sin colgarme de la llamada, ella ve la foto que yo le envié, porque en plena llamada yo le envié la foto, yo pues buscando una foto, y me dice: no puede ser que no tengas una foto de ella. Y yo, pues algo lógico, ¿cómo no va a tener? Entonces pues la foto que vi de mi hermana y se la envié. Fue a decirme que miren nada más la cara, o sea, a esa mujer se le ve en la cara que es eso empezó a decirme cantidad de barbaridades, y es mi hermana, o sea, ni siquiera es mi pareja. Y ustedes se dirán: sí, pues claro, pero ¿qué va a saber ella? Pero no es bruja, ella tiene que saber porque ella es bruja, ¿verdad? ¿Cómo no va a saber que yo le estoy mintiendo si es bruja? Entonces, ¿qué? ¿Dónde está lo bruja que es? Me pregunto yo. Si una persona sabe tanto sobre la vida de los demás y pretende acomodarle, la vida a los demás, ¿cómo no se va a dar cuenta que le están engañando? Me mandó a hacer un poco de brujerías que yo tengo que hacer y echarme en mi cuerpo, y un poco de cosas, que por cierto aquí también me envió una foto que tengo que leer el credo y que no sé qué, y que me pidió el nombre de aquí dice Karina Buitriago, le puse yo el nombre de mi hermana, ¿no? O sea, según mi esposa, ¿no? La que se fue, Karina Buitriago le puse yo, no sabía qué nombre ponerle. Y a pesar de eso, bueno, la señora se cuida tanto que la señora elimina los mensajes. Resulta que estos 2 mensajes que están aquí eliminados, como los pueden ver, estos 2 mensajes me los envió ella ayer, donde yo le iba a hacer el giro, o sea, el depósito por los $200 en los que acordamos el día de hoy, ¿no? Que yo supuestamente los iba a hacer hoy en la mañana, ¿no? Entonces ella resulta
Bueno, si se dan cuenta, estos mensajes, que le espera la foto del huevo para, bueno, el huevo es una broma que ella me dice a mí que tengo que hacer una broma con el huevo y bueno, esas cosas de brujería y esas cosas. Ya venimos con el día de hoy, mira, aquí dice hoy, eso es hoy. Esta conversación es de ayer y esta es la de hoy. Aquí empezamos con la de hoy. Eso fue esta mañana, mire. Lo que ella me dice. Ella fue la primera que me escribió. Espero tu envío. Te dará un número para cobrar. Me llama, yo cobro junto con... Bueno, que le haga el envío del dinero. Lo que me dice, ¿no? Ella todavía no había borrado esto. Cuando eso, pues claro, yo tenía aquí el número de bancario de ella junto con su nombre y todo. Después decidió borrarlo y yo después me hago el que le voy a hacer el giro, pero resulta que se eliminó, ella eliminó el número de cuenta y el nombre de ella. Escuchen lo que yo le digo. Eso fue hoy. ¿Cómo está, señora Lili? Muy buenas tardes. Qué pena con usted, pero es que estaba esperando que un señor viniera a pagarme una deuda que me tenía para completar los $200, porque yo solamente tenía 150, contaba con 150. Ya completé los $200, pero me doy cuenta que usted como que borró los datos para ir a hacer el giro y eso, para ir a Western. Entonces, ¿cómo hago yo? O dígame usted si no puedo confiar en usted, porque yo veo que usted está borrando los mensajes como si es que no sé, de verdad que eso me hace generar desconfianza, de verdad. O sea que yo le voy a hacer un depósito a usted para que así como borra los mensajes, usted se me desaparezca o me bloquee o qué. O sea, póngase en mi lugar, por favor. Bueno, hasta ahí llegó el mensaje que yo le envío a ella. Yo me hago el que estoy molesto, lógico, porque si yo voy a pagar $200 por un trabajo a una persona que yo no conozco, pues es lógico que yo me vaya a molestar y piense mal de ella. Yo tengo que, ahí como que entre la víctima y usted sabe. La señora me responde. Y lo borré por seguridad, porque viste que la red está muy complicada y te lo mando de nuevo, corazón. Y la señora muy amablemente me dice que lo borró por seguridad. Claro, es que ellos de tontos no tienen un pelo. Lo borró por seguridad porque usted sabe cómo están las redes, me dice. Claro, ellos no quieren quedar abatidos ni nada de eso. Les cuento algo, señores. Esto que hacen estas personas está penalizado. Estas personas pueden ir presos por esto que hacen, porque esto se llama estafa. Bueno, continuamos. Ese no es el tema, pero continuamos con el otro. Bueno, yo no le volví a responder. Ella me hace una llamada perdida que yo no le contesto, ¿sí? Porque se vuelven intensos al ver de que usted le va, claro, a hacer un depósito por algo que ni siquiera han trabajado y te piden un adelanto de prácticamente un mes de trabajo de uno. Continuamos con el otro mensaje que me envía. Y aparte hay otra cosa, hay muchos que todo el tiempo me quieren levantar, todo el tiempo, por eso puse el programa automático que tiene un par de horas y después se borra automático, y con los clientes que quedan fijos no se borra ningún dato ni ningún comentario. Bueno, ella me explica aquí de que ella tiene un WhatsApp que coloca los mensajes, cada cierto tiempo se borra el mensaje. Eso es mentiras. ¿Por qué estos no se han borrado? Porque entonces aquí yo le respondo a ella después que ella me explica de que los mensajes automáticos y esas cosas, yo le respondo. No se preocupe usted, señora Lili, hágame un favor y me pasa nuevamente los datos para yo ir a hacerle el giro. Cuando yo le haga el giro de los $200, pues bueno, pues continuamos con la charla que teníamos. La cuestión es que
no le pude recibir la llamada porque aquí se fue la luz y estoy usando los datos del teléfono. Y de broma no sé cómo salen los WhatsApp. O sea, para recibirle una llamada se me van a ir los datos en un 2x3 porque no tengo Wi-Fi. ¿Ve? O sea, no hay luz aquí. Porque resulta que yo no tengo cámara en mi computador. En mi PC no tengo cámara y la cámara que estoy usando es la cámara del teléfono. Entonces, si ella me llama, pues yo no puedo grabar. Yo prefiero que ella me envíe notas de voz porque la llamada no la puedo grabar. Entonces prefiero no contestarle y por eso le dije que no tenía internet. ¿Ve? Entonces aquí la señora muy confiada me envía sus datos. Aquí están los datos de ella, un número bancario de Argentina. Dice que hoy a las 23 horas arranca conmigo a hacer el supuesto trabajo que ella va a hacer que la mujer que se me fue. Bueno, se me había olvidado comentarles. Ella cuando me hace la llamada que me hace al principio, se me pasó por alto. Ella me dice a mí que a mí me hicieron brujería, que a mí me tienen enterrado en un cementerio. Me lo dijo. Que a mí me tenían enterrado en un cementerio, que me están haciendo tanta brujería, que yo tengo que hacer un no sé qué de no sé qué. O sea, por eso es el título de este video. ¿Se dan cuenta? Porque me dio mucha risa, porque ella me dice a mí bueno, eso me pintó un mundo que, señores, a veces yo porque conozco de estos temas y uno dice pues, uno lo toma así como no, yo por traerle a ustedes una evidencia, ¿no? Pero esto en realidad no es algo así como para tomarlo en juego, esto es algo de verdad muy en serio, porque así como vimos el clip, el video de la señora donde se ve la señora que por cierto está asustada, esa señora está extremadamente asustada y hace, porque ya no consigue otra alternativa seguro y dijo, yo voy a buscar la solución de esta manera, con esta señora a ver si me resuelve la vida, ¿sí? A veces uno cree que está haciendo bien y resulta que está haciendo lo peor. Y resulta que en plena videollamada esta señora le sale con que va a tener un accidente y que va a ir internada a un hospital. ¿Ustedes se dieron cuenta la cara que puso esa señora? ¿Ah? A esa señora se le acabó el mundo en ese momento. Cuando esta misma señora le dice eso, se aprovecha de la desgracia ajena para hacer todo este tipo de cosas. Cuando yo no le puse ningún problema a esta señora de que le iba a hacer ese depósito, que no importaba, que sí, después que duramos como 20 minutos hablando por llamada, ¿no? Que le iba a hacer, que yo no le puse ningún problema. Después de esto, que después de las 23 arranca conmigo. Vamos a ver qué le digo yo. Muy bien, señora Lili, muchísimas gracias. Ahora más tarde le aviso cuando ya le haya hecho el giro. Vamos a ver qué me dice ella. Ya de ahí para allá, ella después de este audio que yo le envié, que me puse medio molesto, no volvió a eliminar ningún audio más, porque agarró más confianza, ¿no? Ella diría, no, pues sí, me va a depositar y yo borrando los mensajes, ¿no? Bueno, gracias corazón. Recordate que me tenés que mandar las fotos, ¿sí? Del ticket completo para que yo lo pueda cobrar, corazón. Se da cuenta de lo que me dijo, ¿no? Si sí escucharon bien, ¿no? Que le tengo que enviar una foto del ticket. Claro, cuando usted hace un depósito bancario, usted tiene que enviar una foto para que ella ya esté segura de que en verdad yo le hice un depósito a nombre de ella. O sea, de tontos no tienen un pelo. Gracias, me voy preparando, igual tengo mucho laburo. No, sí, todo el tiempo me molesta, ahora en vos lo desbloqueé y no se te van a eliminar los mensajes. En el resto sí hay muchos que te quieren levantar todo el tiempo y son desubicados y yo no me dedico a eso. Bueno, ahí me dice también que según ya me había desbloqueado de esa función y ya no se me van a eliminar los mensajes.
porque ahora ya confía en mí, ¿no? Si me puedes hacer el favor de enviarlo ahora, porque yo tengo que llegar antes de las 5 de la tarde para poder cobrarlo. Bueno, nos mantenemos en contacto. Besos. Si me puedes hacer... Bueno, y de ahí para acá pues ha empezado una intensidad que me escribe, o sea, preocupada a ver a qué horas le hago yo el depósito. ¿Sí? No se preocupe usted, señora Lili, más tarde le envío la foto. Muchas gracias, ¿sí? Más tarde le envío la foto con el ticket, ¿sí? Del depósito, del giro. Aquí ella vuelve y me responde. Igual en auto estoy en 5 minutos. ¿Se dan cuenta lo que dijo? Que ella de donde está al banco se demora 5 minutos. O sea, nada más con eso me estaba era apurando. A ver cuánto tiempo me demoraba yo. Claro, yo no le respondí, yo le dije que le avisaba. Hasta aquí llega la conversación. Sí, yo le aviso, señora, ya, yo le aviso. Y hasta ahí llegó la conversación. Bueno, me va a tocar bloquearla porque pues este es mi número personal y pues imagínense ustedes con qué me voy a encontrar yo, ¿no? Bueno, señores, ya que ustedes vieron, conocieron gran parte de más o menos cómo es que esta gente labora, porque aquí no llegamos al punto más importante, ¿no? Pero para llegar a ese punto hay que tener más comunicación con ellos y la verdad es que ya hasta ahí creo que tuve pruebas suficientes para mostrarle a ustedes de cómo es el sistema más o menos que ellos manejan, ¿no? Les voy a explicar. Cuando ustedes se comunican con este tipo de personas, lo primero que estas personas le piden a usted es su nombre completo y su número de cédula, ¿sí? Nada más por ahí, ya usted está jodido. Por ahí, nada más por ahí. Para empezar, ya con eso te jodieron. Porque con esos datos te buscan en cualquier sistema, en cualquier lado y te encuentran, ¿sí? Para que sepas, eso nada más. Y eso es lo primero que te piden cuando envías el primer mensaje. Yo, bueno, a mí no me lo pidió muy raro porque yo lo que le respondí fue me llamo tal y... Bueno, la gente pues ya pendientes de la plata y la cuestión. Después te piden el nombre completo de la persona a la cual usted quiere hacerle algún trabajo o algún amarre o alguna cosa que usted le quiera hacer. Eso es lo que estas personas le piden como secundario. ¿Para qué? Para ellos tener un respaldo. ¿A quién le pueden? Hey, si este se me va, como va a pasar en mi caso. Lo que pasa es que ella aquí, en este caso, pues no fue muy pilas, ¿no? No fue muy pilas porque si ella me pide los datos exactos y no pasa de esa conversación hasta que yo no le dé los datos exactos, como hacen la gran mayoría, porque así lo hacen. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo sé yo ese tipo de cosas? Bueno, todo este tipo de cosas en lo que he hecho, lo que he aprendido, me ha llevado a conocer mucha gente que trabaja en este mundo, en este medio, ¿sí? No con eso quiero decir que yo me dedique a eso ni absolutamente nada de eso, porque si no lo hiciera y en vez de estar haciendo este video estuviese haciendo un video llamándolos a ustedes para yo hacer lo que esta señora está haciendo. ¿No creen ustedes? Entonces eso me ha llevado a conocer todo este tipo de personas donde me han explicado cómo es que trabajan y cómo es que mueven ese sistema, donde son personas que no saben absolutamente nada de eso. No saben nada de eso. Ellos montan un video que agarran de internet, de YouTube, de cualquier red social donde están, un ejemplo, matando a un animal y haciendo cualquier tipo de hechizo, de broma de esa. Te agarran ese video donde no haya audio, ¿sí? Y ellos ¿qué hacen? Agarran el video, sobre el video montan un audio de ellos hablando, montan de que tú, la señorita Pepita y el señor tal, ya le estamos haciendo el trabajo, y ellos, o sea, se meten tanto en la película que a usted le envían un video de esos y usted queda loco.
Usted queda loco, pero todo es un simple montaje. Todo es un montaje. Todo ellos lo montan como editar un video. Ellos están en sus casas y ya. Es grabar la voz sobre un video y listo. Eso es todo. ¿Ve? Me explico lo que le quiero decir. Entonces, cuando llegamos a un ejemplo de que como va a pasar lo que va a pasar con esta señora, que yo no le voy a depositar, ¿verdad? Ella me va a empezar a llamar y yo la voy a bloquear. Yo la voy a bloquear a ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas señoras y otros, ¿qué es lo que hacen? Cuando tienen todos los datos que usted les dio, que usted mismo por voluntad propia les suministró, ellos lo que hacen es buscar a esa persona a la cual usted le iba a hacer ese tipo de trabajo, le iba a mandar a hacer eso. Pongámosle que sea una pareja o alguien que se fue y todas esas cosas. Bueno, estas personas lo buscan por Facebook, lo buscan por internet, por donde quiera, buscan su perfil y como ya tienen la foto, porque usted se las envió, ellos guardan esa foto y pues es más fácil para ellos encontrarlos. ¿Y qué es lo que hacen? Como están bloqueados de ese WhatsApp, pues hay tantos WhatsApp que te escriben de otro número y lo primero que te van a decir es que te van a enviar una foto con el perfil de la persona a la cual usted le quería hacer ese trabajo o esa cuestión para que regrese o lo que sea, ¿sí? La cuestión es que ibas a hacer algo que no debías de hacer, ¿verdad? Y lo que menos usted quiere es que esta persona se entere de lo que usted le iba a hacer, porque usted no lo hizo por falta de dinero o porque te cobraron muy caro o porque pues te arrepentiste, pero por X cosa no llegaste a hacerlo, pero lo hiciste. Y entonces estas personas te empiezan a atacar y nada más cuando te envían eso de saber usted que esas personas le están enviando el perfil de la persona que usted mandó a hacer ese trabajo, eso es para morirse. Y de ahí es que se agarran ellos para decirte a ti que van a contactar a esa persona y le van a contar todos los trabajos que usted le quería mandar a hacer, si usted no les paga eso que ellos le pidieron a usted, o ellos le van a cobrar a esa persona para que esa persona les pague en vez de pagarle usted. ¿Y en qué se mete usted? Pues en un lío en el que no va a salir jamás. Nunca más va a salir de ahí. Y eso se convierte, hablándolo vulgarmente, en una teta para ellos, donde todos los meses te van a estar llamando y pidiendo tanto y tanto y tanto y tanto, y todo se vuelve así. Y ellos tienen una cuota mensual que tú vas a tener que pagar de por vida y no te lo vas a poder quitar de encima jamás. Así es que funciona esto. ¿Por qué no te lo vas a poder quitar de encima? Bueno, porque estos conchudos, porque no se les puede decir más de otra cosa, aparte de que agarran ese perfil de esa persona, buscan familiares y así, esto es una cadena que no va a reventar nunca. Y lo menos que usted quiere es que pues su familia se entere, que se entere pues, o sea, es algo que es lamentable y es cosa que muchos de ustedes no saben. Cada quien es dueño de creer en lo que prefiere, como lo dije al principio, y si usted es de las personas que llegó hasta este momento del video, yo sé que usted aprendió algo con esto, de verdad que sí. Déjeme un comentario, déjeme su opinión, a ver si en realidad, y usted me dirá a mí si tengo o no tengo razón, déjeme su opinión, para yo saber qué opina usted sobre todo esto. Pero lo más importante, y como le estaba diciendo, es que cada quien tiene, o sea, cada quien pues cree en lo que prefiere, ¿no? Pero hay muchas personas inocentes sobre todo esto y cómo es que este tipo de personas lo manejan y se aprovechan
de personas que en realidad esto buscan a este tipo de gente porque creen que ya no hay más solución. No es porque ellos quieran a lo mejor, o pues yo no quiero juzgar a nadie, ¿no? Pero sería un aporte muy bueno de que si llegas a ver a un tipo de persona de estas que no tiene buscar una ayuda y toda esta cuestión, es muy importante decirle que se encomiende a Dios. No hay ninguna otra salida. Si estás pasando por un mal momento, encomiéndate a Dios. Si te va mal en el trabajo, pídele a Dios para que te vaya bien y haz un esfuerzo tú mismo, porque Dios te ayuda, pero si tú no haces el esfuerzo y te quedas a dormir hasta el mediodía, pues tampoco te va a funcionar la cosa, ¿no? Pero todo eso es así. O sea, en lo que creemos y ya en lo que está. Si buscamos a terceras personas, a estas personas que no se acomodan en la vida ni ellos mismos, me la van a venir a acomodar a mí, o se la van a venir a acomodar a usted. Por favor. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y bueno, ya sabe, se lo dijo la verdadera logia acuariana.